Lo siento. Este vampiro se disculpaba frenéticamente con el chico frente a ella. Le suplicaba que entregara su vida para salvarla. Quixote, con su inmortalidad, había sido gravemente herida. Al perder sus extremidades, también perdió su capacidad de regeneración. Solo podía sobrevivir bebiendo sangre fresca. Al borde de la muerte, se encontró con un estudiante llamado Araragi. Al principio, la orgullosa Quixote le ordenó que la salvara. Pero Araragi, siendo un humano común, estaba aterrorizado y sin saber qué hacer. Mientras lo veía alejarse poco a poco, su orgullo también comenzó a desvanecerse. El miedo a la muerte invadió su corazón. Por primera vez en miles de años, sintió verdadero terror. Se retorcía desesperadamente, tratando de librarse de ese miedo. Con esfuerzo, Quixote se volteó. Poco a poco, se arrastró hacia Araragi, suplicándole sin cesar que la salvara. Araragi, aterrorizado, salió corriendo. Pero no avanzó mucho antes de detenerse. Recobrando la calma, intentó convencerse a sí mismo. Quixote era solo un vampiro. No valía la pena salvarla. Pero su rostro desolado no dejaba de aparecer en su mente. Al final, su bondad interior lo impulsó a regresar junto a Quixote, ya que no tenía otra opción. Araragi, antes de su posible muerte, se acercó a la luz en su corazón. Permitió que Quixote bebiera su sangre para que ella pudiera seguir viviendo. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando Araragi volvió a abrir los ojos. Descubrió que estaba en un lugar desconocido. A su lado, yacía una chica de cabello corto. Por más que la empujara, ella se negaba a despertar. Araragi quería entender qué estaba pasando, así que aumentó la fuerza en sus manos. Pero la pequeña chica seguía sin despertarse. Frustrado, decidió salir a ver la situación. Pero en cuanto la luz del sol lo tocó, su cuerpo ardió en llamas. Por más que intentara huir, el fuego no se apagaba. Justo cuando la desesperación lo invadía, la chica saltó desde un edificio alto. A pesar del dolor de las quemaduras, lo arrojó al estacionamiento. Al entrar al interior, las llamas de ambos desaparecieron. Esa chica no era otra que Quixote. Araragi, tras unos momentos, recobró el sentido. No estaba muerto, sino que había sido convertido en vampiro por Quixote. Ante su salvador, ella mostró paciencia, explicándole poco a poco la situación. Aunque había bebido su sangre, su cuerpo no se había regenerado por completo. Por ahora, solo podía mantener su inmortalidad al mínimo. Muchas de sus habilidades vampíricas aún no se habían restaurado. A pesar de esto, la relación de subordinación entre Quixote y Araragi debía establecerse. Aunque la forma de demostrar su obediencia era algo peculiar. Tenía que acariciar la cabeza de Quixote repetidamente. Muy bien, la razón por la que Quixote lo convirtió en vampiro fue para que la ayudara a recuperar su cuerpo. Después de todo, en su estado actual no podía enfrentarse a los 3 cazadores de vampiros que la habían dejado al borde de la muerte. Para recuperar su poder, necesitaba recuperar sus extremidades. Con sus dulces palabras y manipulaciones, Quixote convenció a Araragi de derrotarlos uno por uno. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se arrepintiera de su decisión. En un almacén abandonado, Araragi encontró al primer cazador. Con un solo corte, el hombre partió un edificio cercano en 2. Era evidente que no estaban en el mismo nivel. Araragi, aterrorizado, intentó huir de inmediato. Pero justo al doblar la esquina, apareció otro cazador. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba rodeado. Sin embargo, los 3 no atacaron de inmediato. En su lugar, comenzaron a murmurar en un lenguaje secreto. Esas palabras ininteligibles solo aumentaron el miedo de Araragi. Gritó con fuerza, intentando interrumpir su conversación. Rugiendo, trató de explicar que antes era un humano. ¿Acaso van a atacar a un humano? Pero sus colmillos traicionaron su argumento. Acorralado, Araragi se rindió. Se abrazó la cabeza, preparándose para su muerte. Justo en ese momento crítico, apareció un hombre barbudo. Él solo bloqueó los ataques de los 3 cazadores. Luego, llevó a Araragi de vuelta a la fábrica. Ese hombre resultó ser un mediador, que mantenía el equilibrio entre humanos y vampiros. Un ninja. Después de que Quixote fuera gravemente herida, él colocó una barrera en la zona cercana. Su propósito era evitar que los vampiros fueran erradicados por completo. Al enterarse de que Quixote estaba dispuesta a devolverle su humanidad a Araragi, el ninja se sintió aliviado. Se ofreció a mediar entre ambas partes, con una condición: Araragi y Quixote debían pagar 2 millones de yenes como compensación. Sin dudarlo, Quixote aceptó la propuesta. El ninja les daría la oportunidad de pelear en duelos 1 contra 1. Si Araragi lograba derrotarlos, podría recuperar las extremidades de Quixote. Sí,
Cuando recuperara su fuerza, Araragi también podría volver a ser humano. Quixote no tenía una noción clara del valor de 2 millones. Así que dirigió su mirada hacia Araragi, tal vez por su deseo de recuperar su humanidad. Araragi aceptó a regañadientes, aunque no tenía tanto dinero en efectivo. Propuso pagarlo en cuotas al ninja. Entonces, está decidido. Gracias por su compra, es broma. El chico solitario, por la luz en su corazón, entregó su vida para salvar a un vampiro moribundo. Pero nunca imaginó que, en lugar de morir, se convertiría en el subordinado de Quixote. Sin embargo, la mujer de cabello largo y ondulado se había transformado en una niña pequeña. Eso dejó a Araragi algo decepcionado. Pero ya no había vuelta atrás. Para recuperar su humanidad, para volver a ver la luz en su corazón, decidió ayudar a Quixote a recuperar todo su poder. Su prioridad ahora era mejorar sus habilidades de combate. Buscó entre los pocos libros disponibles. Finalmente, eligió el béisbol. Era la única técnica que podía aprender rápido. Justo en ese momento, apareció Hanekawa, ante una chica que se le acercaba voluntariamente. Araragi se sintió nervioso. Ahora que era un vampiro, debía mantener distancia con los humanos. Así que buscó una excusa para irse. Pero, como la última vez, Hanekawa lo siguió. Ante una chica así, Araragi no pudo evitar detenerse. Hanekawa inició la conversación, pero como un estudiante promedio, él la malinterpretó completamente. Sus palabras no estaban en el mismo nivel. Avergonzado, Araragi cambió de tema apresuradamente. Ah, cierto, hablemos de cómo mejorar esta sociedad. ¿Cómo crees que podríamos erradicar el acoso escolar? Como era de esperarse, la conversación no fue bien. Se dio cuenta de que debía dejar de decir tonterías. El tiempo se hacía tarde. Instó a Hanekawa a que regresara a casa. Sería peligroso para ella encontrarse con un vampiro estando sola. Pero la respuesta de Hanekawa dejó a Araragi boquiabierto. Dijo que en realidad, le encantaría conocer un vampiro. No sabía si lo decía solo para seguir conversando, o si realmente era lo que sentía. Pero su respuesta irritó a Araragi. Él mismo había muerto una vez por encontrarse con un vampiro. Sin darse cuenta, dijo palabras que hirieron a Hanekawa. La acusó de estar ahí solo, para sentirse superior a él. Mientras hablaba, eliminó su contacto del teléfono. Lo entiendo. Después de alejar a Hanekawa, Araragi se dirigió a enfrentar a su primer oponente, el cazador de vampiros Dramaturi. Solo cuando se acercó lo suficiente, descubrió que Dramaturi era un monstruo de casi 2 metros de altura. Antes de que pudiera reaccionar, Dramaturi de una patada le arrancó el brazo izquierdo. Parecía que había sobreestimado su propia fuerza. El dolor intenso y el miedo en su interior hicieron que su rostro se retorciera. No tenía ninguna posibilidad de ganar. Araragi intentó huir desesperadamente hacia el edificio. Pero antes de llegar muy lejos, Dramaturi lo alcanzó. De un solo movimiento, lo lanzó dentro de un aula. Araragi se escondió en una esquina. Fue entonces cuando notó que su brazo se estaba regenerando. No esperaba tener una capacidad de regeneración tan fuerte. Con esto, podría atraer a Dramaturi hacia su trampa. Se mostró a propósito con una expresión desafiante. Luego, corrió hacia la azotea. Después de regenerar su brazo, su resistencia parecía haber mejorado. Sorprendentemente, logró dejar atrás a Dramaturi. Cuando su oponente llegó a la azotea, Araragi lo atacó por la espalda, sujetándolo con fuerza. Pensó que la batalla había terminado. Pero en el siguiente instante, sus brazos fueron cercenados. Las manos de Dramaturi se transformaron en cuchillas. Parecían las kagune de un ghoul. Ante su ataque, Araragi retrocedió rápidamente con sus piernas. Pero finalmente, cayó desde la azotea. Con sus brazos regenerados, se dirigió a la sala de equipamiento. Decidido a ejecutar su último plan, comenzó a lanzar bolas de béisbol contra Dramaturi. Después de varias rondas de lanzamiento, sustituyó la bola por una bala de hierro. Dramaturi, sin darse cuenta, fue golpeado en la cara. El impacto lo derribó. Después de unos segundos, se levantó lentamente. Araragi aprovechó el momento para continuar su ataque. Luego, tomó un equipo pesado y se acercó a él. Dramaturi, en ese instante, se rindió. A diferencia de Araragi, él no tenía una regeneración sobrehumana. Pensó que con su experiencia en combate, podría derrotar fácilmente a Araragi. Pero al final, había perdido.
Ramaturi le suplicó a Araragi que lo perdonara. Prometió que nunca más se involucraría con Kiss-Sot. Con su primer enemigo derrotado, Araragi finalmente pudo respirar aliviado. Pero en ese momento, notó a Hanekawa en un rincón. Ella lo había estado siguiendo todo el tiempo. Había visto toda la pelea. Aunque no entendía bien la situación, sabía que las palabras de Araragi antes no eran su verdadera intención. Hanekawa quería ayudarlo en lo que pudiera, pero Araragi mantuvo su actitud indiferente. Molesto, terminó diciendo la verdad, que solo estaba interesado en su cuerpo. Pensó que ella se enojaría y se marcharía. Pero en cambio, Hanekawa levantó su falda con naturalidad. La luz volvió a iluminar a Araragi. Y esta vez, no pudo soportarlo más. Antes dije algo muy grosero, lo siento. Por favor, sé mi amiga. Después de todo, Araragi llevó los restos de Kiss-Sot de vuelta. Después de consumirlos, su cuerpo se recuperó parcialmente. Pasó de parecer una niña pequeña a una adolescente. Cualquier persona que haya perdido la memoria sabe que si introduces tu mano en tu cabeza, puedes juntar los fragmentos dispersos de tus recuerdos. Lo recordé. La razón por la que Kiss-Sot se atrevió a hacer eso fue porque Araragi había recuperado su pierna izquierda antes. Todos estaban pensando en cómo volver a unirla a su cuerpo. Pero, inesperadamente, ella simplemente la devoró. Después de absorber los restos, su cuerpo volvió a crecer. Araragi sintió que había descubierto algo increíble. Parecía que su esfuerzo no había sido en vano. Ahora, su siguiente objetivo eran los otros dos cazadores de vampiros. Tras la experiencia previa, primero le preguntó a Kiss-Sot sobre sus habilidades. Así fue como se llegó a la escena inicial. Lamentablemente, Kiss-Sot solo recordaba una parte de su historia. Episode era un mestizo. Su sangre mitad humana y mitad vampiro lo hizo ser marginado. Tuvo que sobrevivir en la frontera entre ambos mundos. Por eso, odiaba a los vampiros con todas sus fuerzas. Y esa fue la razón por la que se unió a la cacería de Kiss-Sot. Sin embargo, esta información no le servía a Araragi en combate. Pero a estas alturas, sin más opción, tuvo que enfrentarse a Episode. Lo que Araragi jamás habría imaginado era que Episode tenía la habilidad de teletransportarse. A pesar de llevar una pesada cruz a la espalda, se movía con facilidad. Aunque Araragi había mejorado su físico al convertirse en vampiro, no podía seguirle el ritmo a Episode. El combate se inclinó rápidamente a su favor. Como si jugara con un simple objeto, Episode manipulaba a Araragi a su antojo. Cuando Araragi estaba a punto de rendirse, la llegada de Hanekawa le devolvió la esperanza. Ella se dio cuenta de que el verdadero cuerpo de Episode era niebla. Pero antes de que pudiera terminar su frase, la cruz de Episode ya había sido lanzada. Atravesó su cuerpo sin piedad. Ante la mirada aterrada de Araragi, la sangre de Hanekawa brotó por todas partes. Incluso sus órganos internos fueron esparcidos. Araragi corrió desesperadamente hacia ella. Temblando, trató de recoger sus restos. Pero ya era demasiado tarde. Incluso en sus últimos momentos, Hanekawa solo pensaba en ayudarlo. Episode disfrutaba observando la escena frente a él. Sin embargo, la rabia de Araragi no nubló su juicio. Se puso de pie y miró a Episode con furia. Cuando la cruz se lanzó nuevamente hacia él, la esquivó fácilmente. Luego, se giró y corrió hacia la calle. Saltó y escaló varios edificios con locura. Con un gran salto, llegó al estadio cercano. La cruz de Episode lo siguió de cerca, pero Araragi ya había ideado una forma de vencerlo. Usó toda su fuerza para golpear el suelo. En un instante, una nube de polvo cubrió el estadio. El polvo absorbió la humedad en el aire. La habilidad de Episode se desvaneció. Ahora, no era diferente de un humano común. Araragi, furioso, lo derribó al suelo, y lo tomó por el cuello con fuerza. La imagen de Hanekawa muriendo se repetía en su mente. Es suficiente. En ese momento, apareció Oshino. Solo entonces, Araragi logró calmarse. Si continuaba así, terminaría convirtiéndose en un vampiro completo. Además, Episode ya no tenía fuerzas para luchar. A pesar de haberlo derrotado, su amor platónico, Hanekawa, había muerto frente a él. Desesperado, agarró la ropa de Oshino.
exigiendo saber por qué no había intervenido antes. Oshino le recordó que su única tarea era mediar con los cazadores de vampiros. Lo demás no estaba dentro de sus responsabilidades. Pero había una manera de revivir a Hanekawa. Solo que tendría que pagar una tarifa adicional. Sin importar cuánto costara, Araragi aceptó. Entonces, Oshino señaló su propia cabeza. Araragi-kun, ¿para qué existe tu inmortalidad? Para salvar a la chica que amaba. El chico perforó su propia cabeza con sus dedos. Al ver que no era suficiente, también perforó su pecho. Su sangre fluyó por su brazo y entró en las heridas de la chica. Unos momentos después, las heridas comenzaron a sanar milagrosamente. Resulta que, al convertirse en el subordinado de Kiss-Sot, su sangre adquirió la capacidad de restaurar cuerpos dañados. Cuando Hanekawa abrió los ojos, Araragi, lleno de emoción, se apoyó en su cuerpo. ¿Por qué me miras con tanta devoción mientras tocas mi estómago? Lo siento, Hanekawa Tsubasa. Déjame quedarme así un poco más. Al día siguiente, los dos fueron a los campos de arroz. La conexión de su sangre los acercó aún más. A Hanekawa ya no le importaba si Araragi era vampiro o humano. Amablemente, le preparó algunos bocadillos. Bajo el resplandor del atardecer, compartieron una cena juntos. Fue en ese momento cuando Araragi se sinceró. La razón por la que la alejó antes, era porque no quería que una chica normal se viera envuelta en todo esto. Ver cómo casi moría por salvarlo ayer, lo hizo perder la razón. Incluso si nunca volvía a ser humano, no quería que nadie muriera por su culpa. Hanekawa sonrió y bromeó. No tengo intención de sacrificarme aún. Araragi, aún preocupado, intentó persuadirla de nuevo. No vale la pena arriesgarte por alguien como yo. Si estuviéramos en posiciones opuestas, no creo que pudiera hacer lo mismo que tú. Al ver a Hanekawa bajar la mirada, Araragi se apresuró a explicarse. No es eso lo que quise decir. Solo que, como un simple don nadie, nunca conocí a alguien como tú. Eres como un santo. Pero el sacrificio que hiciste por mí es demasiado grande. Hanekawa lo tranquilizó de inmediato. Solo hago lo que quiero hacer. Si en algún momento mi presencia te molesta, me iré por mi cuenta. Al escuchar eso, Araragi dejó de dudar. Entonces, quédate a mi lado. Cuando empiece el nuevo semestre, espérame en la escuela. Hanekawa sonrió con alegría al escucharlo. Finalmente, había recibido la respuesta de Araragi. Todo su esfuerzo había dado frutos. Para motivarlo aún más, le entregó su ropa interior. Los dos acordaron que él se la devolvería en el próximo semestre. Lo siento, pero esto ya no te lo puedo devolver. No, no pienso devolvértelo nunca. Será un tesoro familiar. Lo pasaré a las futuras generaciones de la familia Araragi. Después de una breve despedida, Araragi fue a buscar a Kiss-Sot. Ahora, tenía que enfrentar al último enemigo. Después de devorar su pierna derecha, Kiss-Sot recuperó más poder y su cuerpo creció nuevamente. De una adolescente pasó a convertirse en una mujer con cabello largo y ondulado. Al verla en su forma casi restaurada, Araragi pensó que ya no tendría que pelear, pero los poderes vampíricos de Kiss-Sot aún no estaban completamente restaurados. Así que le contó todo lo que sabía sobre Guillotine Cutter. Guillotine era un devoto cristiano, pero, con el poder de un simple humano, se convirtió en un cazador de demonios. Claramente, no era un enemigo fácil, y además, fue quien le robó ambos brazos, justo cuando Araragi estaba ideando una estrategia. Oshino llegó con una terrible noticia. Hanekawa había sido secuestrada por Guillotine. Oshino le advirtió a Araragi. Si quieres salvarla, tendrás que convertirte en un monstruo. Eso significaba renunciar a su única oportunidad de volver a ser humano. Pero Araragi no dudó ni un segundo. Bajo la guía de Oshino, su cuerpo alcanzó un nivel sobrehumano. En un instante, podía volcar autos con un simple movimiento. Finalmente, llegó al lugar del encuentro. Confiado en su victoria, Guillotine Cutter lo provocó sin cesar. Pero sin darse cuenta, la batalla terminó en un solo instante. Esto realmente, ya no se puede considerar humano. Después de asegurar la seguridad de Hanekawa, Oshino fue a buscar a Araragi. Para su sorpresa, fue él quien había tomado el corazón de Kiss-Sot. Al ver que Araragi había derrotado a los 3 cazadores de vampiros, Oshino quedó conmovido por su esfuerzo. Voluntariamente, le entregó el corazón. Con esto, Kiss-Sot podría recuperar todo su poder, y Araragi podría volver a ser un humano. Sin tiempo para sorprenderse, salió corriendo hacia las ruinas para encontrar a Kiss-Sot. Allí, ella ya había regresado a su forma adulta y voluptuosa. Esperó una oportunidad y la interrumpió en su alegría. Le pidió a Kiss-Sot que lo convirtiera de nuevo en humano. Ah, claro, pero... mi sirviente.